Hola a todos. En este vídeo resumiré 20 cuadros muy importantes del siglo XVIII. El arte del siglo XVIII, a grandes rasgos, fue realizado en una época de grandes cambios. Como veremos en varios ejemplos, se retrataba el lujo de la aristocracia y además, el arte se secularizó definitivamente, dejando de ser algo sagrado o puramente religioso. Además, la figura de crítico del arte nació en aquella época, de la mano de Joachim Winckelmann. Vamos a compartir muchos cuadros del barroco tardío, del rococó y del neoclasicismo, hechos por auténticos titanes de la pintura. ¡Vamos allá! Los placeres del baile. Los placeres del baile, pintado por Jean-Antoine Watteau en el 1717, es una de las obras cumbres del rococó. La pintura destaca especialmente por su ambiente idílico y aristocrático, un colorido suave y una bella pincelada suelta. Además de un ambiente alegre y de belleza hedonista, el autor logra transmitir una atmósfera de nostalgia y la fugacidad del tiempo y el amor. Además, la muchedumbre de personajes aparece en primer plano, rodeados de naturaleza y una arquitectura clásica maravillosa. Un gran cuadro que rebosa de mucha vitalidad y alegría. El sacrificio de Isaac. Este es un cuadro del movimiento del rococó temprano pintado por Giambattista Pitani en el 1720. La obra representa el tenso y emotivo momento bíblico en el que un anciano Abraham, barbudo, alza un cuchillo sobre su hijo Isaac con los ojos vendados, que está atado a un altar de piedra. Esta historia, a grandes rasgos, está sacada del Antiguo Testamento de la Biblia. El uso del claroscuro y la tensión de la escena son sensacionales, y el drama de los tres personajes es fascinante. Esta obra actualmente se expone en la iglesia San Francesco della Vigna, en Venecia. Como dato curioso, una versión posterior del cuadro se realizó 30 años después, en el 1750. El triunfo de Venus. Aquí tenemos otra obra tremenda del rococó pintada por François Boucher en el 1740. Actualmente se expone en el Museo Nacional de Estocolmo y está inspirado en el mito griego de la diosa Venus. En el cuadro se exalta la belleza, la luz y la alegría. Además, la paleta de colores emplea tonos pastel, fríos y luminosos, con gran predominio de azules y rosas, y es un cuadro súper bien elaborado, e incluso diría relajante. La composición es característica del arte cortesano del siglo XVIII. El progreso del libertino. Aquí tenemos El progreso del libertino, una famosa serie de 8 pinturas y grabados del artista británico William Hogarth. A diferencia de un ejemplo anterior, se critica la decadencia y costumbres de la aristocracia del siglo XVIII, exponiendo un caso de estudio de un ricachón llamado Tom Rakewell de aquella época que hereda una fortuna y termina cayendo en vicios y viviendo en el manicomio. Por poner ejemplos, vemos cómo está rodeado de prostitutas en una pintura, su adicción por el juego y las apuestas en otra, en un ambiente marrón, y su desenlace en la cárcel con muchas personas sufriendo por su locura. En resumen, una historia muy bien ilustrada. Pompas de jabón. Este es un cuadro del francés Jean-Siméon Chartrand, completado en el 1739. Es una obra muy distinta a las anteriores, dado que muestra solamente a 2 personas. Como se observa, el pintor Chartrand utiliza una estructura triangular o piramidal que aporta gran armonía y estabilidad a la escena, centrando toda la atención en el protagonista y la pompa. El uso del claroscuro es espléndido también. El autor Siméon Chartrand era principalmente conocido por su pintura de bodegones, como se observa aquí, pero tenía un elevado dominio en otras disciplinas, y este cuadro lo demuestra con creces. Las hijas del pintor cazando una mariposa. Aquí tenemos un cuadro sublime y tierno pintado por Thomas Gainsborough, que muestra a sus 2 hijas persiguiendo una mariposa. Está realizado con mucho tacto, si bien la obra no está completada del todo, es decir, está inacabada. Además, las niñas se sitúan en un denso paisaje boscoso, un entorno que demuestra la gran afición del artista inglés por la pintura de paisajes. Esta obra se expone en la National Gallery de Londres, Reino Unido. En resumen, un tributo atemporal a la infancia, una bella etapa de la vida que presenta bellos recuerdos. La Virgen y el Niño. Este es otro cuadro sensacional pintado por Charles-André Benlou en el año 1738. Destaca por su notable claroscuro, por una atmósfera profundamente tierna y un realismo centrado en la profundidad emocional. Como otros ejemplos, es un cuadro perteneciente al rococó y en él hay una representación terrenal de la Virgen donde se humaniza a ella y a Jesucristo, en lugar de idealizarlos. Verlo, sin duda, transmite mucha calma y serenidad.
Actualmente se expone en el Museo de Bellas Artes de Rouen, en la región de Normandía. El Columpio. Este increíble cuadro, pintado por Jean-Honoré Fragonard en el 1767, destaca por su temática hedonista, su paleta de colores pastel y una composición diagonal dinámica. Es claramente del rococó y la pintura rebosa un erotismo sutil que refleja la frivolidad y el estilo de vida de la aristocracia en aquellos tiempos. El adulterio y el pecado no estaban mal vistos como ahora. Vemos cómo la joven muchacha, el joven rebelde y el obispo aparecen en la escena con roles predeterminados y el resultado final es espectacular. Actualmente se expone en la colección Wallace en Londres. Lady Elizabeth Telmet y sus hijos. Aquí tenemos un bello cuadro pintado por Joshua Reynolds, completado en el 1779, que representa a una mujer aristócrata con 2 hijos suyos. La obra destaca por su composición piramidal al estilo renacentista y por fusionar el lujo aristocrático con la intimidad materna. El pintor tardó 2 años en hacer este retrato, y una de las influencias de Reynolds fue el pintor italiano Tiziano, una excelente obra en todos los sentidos. La familia Gower. Este es otro fantástico retrato familiar pintado por George Romney casi en la misma época que el anterior, y tuvo una enorme acogida en Gran Bretaña como el que recién vimos. El cuadro bebe mucha inspiración e influencias de los maestros del Renacimiento y el clasicismo francés, como Nicolas Poussin. La composición es dinámica, dado que se observan 4 niños pequeños que aparecen bailando en círculo, lo que aporta un ritmo enérgico y natural a la escena. Por otro lado, la hermana mayor, Lady Anne, los observa y trata de ir con cierta precaución. Una obra fantástica, de verdad. Paisaje con la educación de Bacco. Aquí tenemos una pintura increíble elaborada por el artista italiano Francesco Zuccarelli en el 1744. Es una obra inspirada en Bacco, el dios del vino, la vid y la fertilidad. Podemos observar cómo Bacco está siendo instruido por ninfas y sátiros en medio de un paisaje exuberante, así como la gran fusión palpable entre figuras humanas y naturaleza. Los intrincados detalles y la serena atmósfera de la pintura la convierten en una obra de arte encantadora y cautivadora. Aníbal vencedor contempla Italia desde los Alpes. Este tremendo cuadro fue pintado por Francisco de Goya cuando él tenía alrededor de 25 años y fue hecha para un concurso de pintura convocado por la Academia de Parma, en Italia. Cabe decir que no ganó dicho concurso, pero obtuvo una mención especial. Esta obra se caracterizaba por ser del estilo del academicismo y por tener puesta la figura del héroe en el centro del cuadro. Al observar esta obra, por unos 15 segundos queda totalmente claro el conocimiento de historia y cultura clásica que tenía Goya en ese momento. Un cuadro atemporal y excelente, digno de un genio como él. El quitasol. Regresamos con otro cuadro pintado por Francisco de Goya, muy diferente al anterior. Esta pintura del 1777 pertenece al costumbrismo y se puede apreciar a una pareja con diferente vestimenta. El hombre vestía como un majo, que era un traje típico de las clases populares, con una chica joven, inocente, que copiaba las modas francesas de aquella época. La combinación de colores es fascinante, lo cual era una muestra del neoclasicismo que estaba dándose a conocer. Esta pintura actualmente se expone en el Museo del Prado, en Madrid. Retrato de grupo con Sir Elijah y Lady Impey. Aquí tenemos un cuadro del neoclasicismo de 1784 pintado por el influyente pintor Johann Sofani. La principal característica de esta obra es que representa el tiempo que estuvo el pintor en la India, por lo que aparecen elementos tanto europeos como indios si se observa con detalle. Además, cada figura en la pintura aparece de forma cuidadosa, dotando de coherencia al cuadro. Primero vemos a Sir Elijah Impey, un aristócrata de la época, con su esposa Lady Mary, así como muchos músicos que representan la floreciente cultura musical de la época. En resumen, un cuadro interesante y ameno de ver. Helena traída a París. Este es otro cuadro neoclásico pintado por el pintor americano Benjamin West poco antes de cumplir 50 años, en el 1776. Representa el juicio de París, de la mitología griega, donde él elige a Afrodita como la más bella de las 3 diosas. Helena, vestida con túnicas blancas y marrones, se encuentra ante París a la izquierda y otra mujer que parece ser Afrodita, la diosa del amor, a la derecha.
y también vemos a Cupido, el cual era un bebé en ese cuadro. El nivel de detalle y sutileza del dibujo lo convierten en una obra importante que está súper vinculada a un fragmento de la guerra de Troya. Autorretrato vacilando entre las artes de la música y la pintura. En el 16º escaño os comparto un cuadro del 1794 de la influyente pintora Angelica Kauffmann. En esta pintura al óleo de 2,15 por 1,47 metros, Angelica nos cuenta una anécdota que surgió en su infancia, cómo al ser una niña tuvo que escoger entre ser pintora o ser música. Vemos cómo se personifican ambas disciplinas. La música aparece a la izquierda y la pintura a la derecha. Esta obra se encuentra actualmente en Nostell, una casa-museo en el condado inglés de Yorkshire del Oeste. El juramento de los Horacios. Este cuadro, pintado por Jacques-Louis David, es una de las obras más importantes del neoclasicismo, sin duda alguna. El cuadro muestra a 3 hermanos romanos jurando dar su vida por la patria ante su padre, mientras las mujeres de la familia lloran. Se representa el triunfo del deber sobre el dolor personal. La composición es teatral y equilibrada. El cuadro se divide en 3 partes mediante 3 arcos de medio punto en la arquitectura. Los 3 hermanos ocupan el lado izquierdo, el padre está en el centro y las mujeres sollozando en la derecha, lo cual transmite orden y simetría. Además, la iluminación es fría y directa como en un escenario, lo cual hace resaltar el volumen de los cuerpos. Esta pintura se expone actualmente en el Museo del Louvre. Apolo y Dafne. Aquí os comparto otro cuadro importante del neoclasicismo pintado por el artista italiano Andrea Appiani en la última década del siglo XVIII. Como el ejemplo número 15, está basado en un relato de la mitología griega en el cual la ninfa Dafne le pide a su padre que se transforme lentamente en un árbol. A pesar de ser una escena tensa, Appiani pintó las figuras con rasgos suaves y delicados. Dafne es retratada como una figura elegante y hermosa, en lugar de una víctima aterrorizada. La paleta de colores se ve magnífica también y transmite mucha armonía. Elohim creando a Adán. Este es un grabado hecho en acuarela por el pintor y escritor célebre William Blake en el 1795. Elohim es el término hebreo designado para referirse a Dios, y en el grabado él aparece con una expresión de dolor y severidad. También se observa a Dios moldeando a Adán como si fuera barro pesado y terrenal, y si se presta atención, vemos la serpiente que simboliza el pecado circulando sobre las piernas del mismo Adán también. En conclusión, William Blake expresa una visión muy personal y oscura de la creación, lejos de la imagen pacífica de la religión. La Magdalena penitente. Para terminar, os comparto un cuadro hecho por el pintor Pompeo Batoni alrededor del 1742, una obra maestra del arte rococó italiano. Sus rasgos principales son el claroscuro, un juego suave de luces y sombras, un realismo idealizado que destaca una belleza sublime y un mensaje espiritual. Como se puede apreciar aquí, el rostro de María Magdalena aparece inclinado con extrema dulzura y melancolía. Del mismo modo, vemos que la santa se encuentra meditando. A su lado hay muchos objetos simbólicos, un crucifijo, un frasco de perfume y un libro abierto que representa la meditación y el arrepentimiento. Esta obra se vio muy influida por los maestros clásicos. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo. Me estoy grabando en mi habitación en vez del salón porque en el salón hay bastante ruido por obras que están haciendo al lado de donde vivo, así que bueno, quería aprovechar y grabar la conclusión en un lugar donde la calidad del sonido fuera mucho mejor. Este vídeo tardé unos 4 días en hacerlo, estamos a martes, día 21 de julio, seguramente lo publique el domingo 26. Y bueno, quería hacer un vídeo más de historia del arte antes de que acabara el mes, por lo tanto llevamos ya 6 vídeos hechos de historia del arte en 2 meses, lo cual para mí es un logro importante teniendo en cuenta el enorme tiempo y dedicación que da a grabar cada uno de estos vídeos. Este en concreto, digamos que tiene menos variabilidad que los de cuadros del siglo XIX y los del siglo XX, porque digamos que en el siglo XVIII todavía no hemos llegado a un punto crítico en el cual pasara algo que hiciera mejorar drásticamente la calidad de vida de toda la población. Si bien es cierto que en la revolución industrial
Ha habido varios obreros que trabajaban como 12, 13 o 14 horas al día, lo cual era una locura, 6 días a la semana, al menos en Cataluña era así. Pues obviamente el desarrollo tecnológico en el siglo XVIII no era tan importante. Sin embargo, las obras que hay reflejan una enorme riqueza cultural que ha llegado intacta hasta los días de hoy. Por ejemplo, en los cuadros del rococó, del neoclasicismo, Angelica Kauffman, Benjamin West, Joshua Reynolds, William Blake, entre muchos otros, hacen que este siglo XIX tenga mucho que ofrecer en términos artísticos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo, dale un buen like si te ha gustado, suscríbete a este canal para que veas más vídeos de arte, de historia del arte que vaya publicando con el pasar de las semanas. Seguramente el próximo caiga entre el 18 y el 21 de agosto porque me doy una pequeña pausa de vacaciones, ya que algunos canales no tienen muy buen rendimiento en agosto y quiero compensar en ese sentido. Así que nada, gracias por ver el vídeo, espero que te guste, suscríbete si te apetece y que tengas un día sensacional, ¿vale? Venga, chao.